¿Cómo hablar de sexo? En este vídeo quiero contarte y compartirte que en muchas ocasiones hemos tenido que hablar o tenemos que hablar con nuestros familiares, nuestros hijos, inclusive con nuestra pareja de sexo. Y siendo algo natural y evidente, siendo algo maravilloso, con lo que además se crea la vida o simplemente se comparte el placer con tu pareja o sin ella, porque el sexo también se puede tener sin pareja, el sexo no es solamente el acto sexual, o sea, influye mucho más. Nos cuesta hablar de algo que es tremendamente natural y nos cuesta por los propios miedos y tabúes que tenemos, además de nuestras carencias emocionales. Como mentora de oratoria y de neurocomunicación, en este vídeo y en este directo quiero hablarte de cómo hablar de sexo con tus hijos o inclusive con tu pareja. Es un tema apasionante porque hablar de sexo, al hablar de sexo, tú misma te construyes y tú misma sientes qué estás sintiendo al hablar de eso. Por ejemplo, yo no sé cuál ha sido tu caso, pero cuando yo era pequeña, lo anormal era hablar de sexo. Es decir, hablar de sexo estaba prohibido. Durante años y años y durante civilizaciones y durante siglos, el sexo era algo que no se podía hablar en público, era algo prohibido. Por ello, este es uno de los motivos por los que al no naturalizarse, ha estado siempre tan escondido, ha sido una fuente de problemas, inclusive en muchas relaciones. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy todavía no está naturalizado que el sexo sea un tema de conversación más. ¿Tienes que hablar con tus hijos adolescentes de sexo? Hazlo con naturalidad. Y es que no necesitas utilizar palabras groseras, ni ponerle nombrecillos, ni apodos a tus órganos genitales. Tú no tienes que hablar de la parte de tu cuerpo como las partes, porque eso lo que significa es que estás segregando que eres todo en unidad poder y eres todo en unidad luz. Y fíjate que la gente inventa nombres, la cosita, el miembro, para no llamar las cosas por su nombre. Y una cosa es suavizar y hablar de una forma bonita de tu cuerpo y otra cosa es inventarse palabras para no querer decir cómo se llama tu cuerpo. ¿Verdad que no tendría sentido que tú le estuvieras explicando a tu hijo pequeño qué es una nariz y empezarás a decirle, vamos a hablar de el Everest? Entonces, a partir de ahora, el Everest es esto. O que quisieras hablarle de los brazos y le dijeras, a partir de ahora, los brazos, es decir, esta palabra no se puede decir, ¿verdad que no tendría sentido? Pronunciamos nariz, brazos, lengua de una forma muy natural. ¿Por qué no lo estamos haciendo con nuestro sexo? ¿Por qué estamos desquitando esa naturalidad? ¿Por qué estamos quitándole la identidad de poder con la palabra a una parte que es nuestra y que es muy creadora, que es productora de placer, es productora de liberación emocional, es productora de reconocimiento, es parte de la creación de la vida y estamos quitándole naturalidad a esto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que las nuevas generaciones vivan con con el mismo silencio y con esa misma identidad de ocultación de sus seres, de sus cuerpos. Tu cuerpo es el templo de tu alma, es el vehículo que tienes para vivir, disfrutar, trabajar, para hacer todo lo que quieres en la vida. ¿Por qué ocultar una parte de él? Es que no tiene sentido. Si tienes que hablar con tus hijos, explícales que el sexo es algo natural, que también van a sentir y que también van a tener que naturalizar. Nos llevamos las manos a la cabeza cuando un niño o una niña pregunta por una de las partes de su cuerpo, le decimos, esto no se toca. ¿Pero por qué no? ¿Por qué un niño no puede naturalizar y tocar una parte de su cuerpo sin estar criminalizada y la otra sí? Lo que estamos haciendo es crear un efecto contrario a lo natural. Por lo tanto, si tienes hijos adolescentes, no es necesario que tú le cuentes lo que tú haces con tu pareja,
Porque tus hijos no necesitan saber tus ejemplos sexuales, pero sí necesitan entender que son plenos en todos los aspectos de su vida. Porque para que una persona se desarrolle bien y luego en el futuro además tenga buenas relaciones, es importante que tenga una buena gestión emocional, una buena gestión física, una buena gestión del dinero, que administre bien sus finanzas, una buena gestión de su salud, que cuide su cuerpo, que cuide su mente, sus pensamientos, su palabra, su canal de acción y de manifestación y también su canal sexual. Si no fuera importante, no lo tendríamos. O sea, ¿por qué el ser humano lo tiene? Pues porque es una parte más. De hecho, en civilizaciones muy antiguas se ha utilizado la energía sexual para crear. Inclusive se utiliza hasta para manifestar más rápido. Entonces, si tienes que hablar con tus hijos adolescentes, no busques etiquetar, ponerle nombres a lo que no es, a las partes del cuerpo. No es necesario que hables de tus experiencias sexuales, pero habla con naturalidad de experiencias sexuales placenteras, sin asumir además que tus experiencias son las que son. Porque muchas veces hablamos del sexo según nuestras experiencias en la vida, pero que a ti no te haya ido bien no significa que una pareja no pueda disfrutar del sexo con naturalidad, no significa que al hablar se tengan que esconder, no significa que tengan que ocultarse emocionalmente por tener orgasmos o por tener deseos. De hecho, es algo tan natural y tan primario que vivirlo desde la naturalidad va a evitar riesgos innecesarios de buscar fuera o en carencia lo que es algo natural. Por lo tanto, eh, muchas personas adultas, yo veo en mis consultas a muchas personas adultas que sufren verdaderos complejos de identidad con el placer. Y no solo el placer sexual, sino con todo tipo de placer. Es como si no te estuviera permitido. No hablarlo, no identificarlo, es como si para ti no fuera real tener placer. Entonces, no le dejes esa herencia a tus hijos. Y de igual manera con las parejas, es maravilloso. Yo como mentora de oratoria y neurocomunicación, mentoreo a muchas personas a hablar claro, en honestidad, a no tener miedo a que te ignoren, a no tener miedo a hablar en público. Y hablar en público es hablar también con tu familia. Es decir, es hablar con las personas que te importan y hasta con tu pareja. Normalizar qué te gusta, cómo quieres vivir tu sexualidad. ¿Cómo quieres que tu cuerpo sea tratado? ¿Cómo tener esos encuentros mágicos? Es que el sexo es una parte también de unión de la pareja. ¿Esto qué significa? ¿Que el sexo solo es penetración? No es verdad. Hay muchas formas de tener sexualidad con una persona, con abrazos, con caricias, con el contacto, reconociendo los cuerpos, con el olor. Absolutamente hay un mundo maravilloso que si tú lo hablas con tu pareja y os permitís hablar de él, os vais a conocer mejor. Las parejas que más duran son las parejas que más se reconocen en todos los ambientes de la vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene que estés compartiendo tu vida con una pareja y no tengas la facilidad o el amor de compartirle qué te gusta, qué amas, o de preguntarle, oye, ¿cuáles son tus gustos? Que los gustos también van cambiando con el tiempo. Puede que hace 10 años a ti te gustara una cosa, pero ahora te apetece otra. Permítete hablarlo con tu pareja desde la naturalidad, nunca desde la exigencia, sino desde la naturalidad. Como mentora de comunicación, siempre creo y siento así, llevo muchos años trabajando con personas, que la comunicación es el poder más grandioso que tenemos el ser humano. Y no es lo mismo hablar que comunicar, lo digo. Mira, lo tengo por aquí, lo digo en mi primer libro, no es lo mismo hablar que comunicar. Cuando estamos expresando nuestras verdades, se da liderazgo. Cuando estamos hablando con honestidad, con amor, estamos creando un vínculo con otras personas. Si te cuesta hablar en público, si te cuesta expresarte, si te cuesta decir no, si tienes miedo a que te reconozcan, esta es tu saga. Invierte en esta saga porque te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Pero no solo eso, sino además, déjame decirte que tienes que empezar a naturalizar todo aquello que te importa, sin importar los tabúes de pequeño, ¿no? A veces, por patrones heredados de mamá y de papá, dejamos de hablar de algo muy natural, muy, muy natural. Hablamos de hacer deporte, hablamos de la comida,
hablamos de las vacaciones, hablamos de la ropa, naturalizamos todo y hemos desnaturalizado el sexo y lo hemos prohibido, y a día de hoy todavía es algo muy prohibido en muchas familias, y esto crea a niños incapaces de disfrutar, niños y niñas incapaces de disfrutar en un futuro de parte de su cuerpo, reconociéndose como un templo de placer también y como un templo de sentimientos, de emociones. Porque tu placer no solo está en tu órgano reproductor, tienes miles de puntos detectados de placer en el cuerpo que pueden ser compartidos con tu pareja si también saben nombrarlos y expresarlo. Así que si tienes que hablar de sexo, la sexualidad no es solo practicar sexo, sino influye mucho más. No, no te calles, no te silencies, dale normalidad a algo con lo que venimos el ser humano, que es compartir también la sexualidad. Deja de etiquetar a algunas personas por hablar de esto, deja de silenciar a tus hijos cuando hagan preguntas, busca la manera de naturalizar algo con lo que venimos, con lo que nacemos. Si no lo necesitásemos o no fuera un punto de crecimiento personal, pues probablemente ni siquiera lo traeríamos en el cuerpo, ¿no? El hecho de sentirnos también sexuales. Entonces, este conocimiento sexual nos lleva, nos evoca también a conocernos como persona. Una persona que se siente en coherencia, que se siente realizada en todos los niveles. Es una persona hoguera, es una persona que tiene paz, es una persona que integra, es una persona que no se escandaliza, es una persona que no busca fuera de sus relaciones lo que desea porque lo tiene trabajado en su relación. Muchas personas son infieles justo por esto, porque en su relación no se trabaja la sexualidad. Así que este es un punto maravilloso para trabajarlo y para hablarlo. No tengas miedo a expresar. Y si papá y mamá no quieren que lo expreses en casa, no lo hagas con ellos. Pero tú tienes el deber de crear tu propia hoguera, tu propia familia. Y ahí equilibra todos tus estados emocionales. La sexualidad, las emociones, la abundancia, la prosperidad, la familia, los viajes. Habla del ego, habla de compartir, habla de la pareja, que no haya miedo a expresar y que no haya miedo a conocer los puntos de vista de tu núcleo familiar. Tienes derecho a ser escuchado, tienes derecho a que las personas también sientan lo que tú quieres, tienes derecho a buscar lo que deseas, tienes derecho a expresarte con normalidad y si tratan de silenciarte, no lo consientas, porque todo se puede decir desde la ternura, el amor y la paz, absolutamente todo. Y si hay una persona que no lo comparte, pues probablemente ahí no es, ahí no es. Así que espero que este directo te haya ayudado a naturalizar y por favor a romper esas barreras mentales y retrógradas de años anteriores que está haciendo a personas encarceladas emocionalmente. Hay gente que de verdad está muy obsesionada con el sexo porque no se lo ha permitido vivir. La gente que está súper obsesionada y que solo habla de eso, lo que tiene es una frustración y una carencia. Así que permítete sentir, vivir, permítete conectarte con la sexualidad y hablarla con naturalidad. Y nadie puede ofender a una persona que no se siente ofendida por ese tema. Así que habla con naturalidad, exprésate. Si te cuesta expresarte, únete a las mentorías de la escuela de Yo Soy Amor y entenderás que todo dicho desde el amor, la bondad y la conexión, todo es perfecto. Te amo mucho y deseo que tengas unas maravillosas conversaciones acerca de tu sexualidad y tu identidad, que es reconocer la divinidad que eres en todos los aspectos. No segregues partes de tu cuerpo al hablar de ellas. No le pongas motes, no las ridiculices, no las compares y habla con naturalidad de quién eres en esencia.